¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis escuchando ahora en el directo en LinkedIn y también seguramente después en el podcast a los que os suméis a la escucha de esta nueva Dive Data Sessions que arrancamos hace 15 días con Pelayo Arbués de Idealista y que hoy tenemos de invitado a Álvaro Ponte de Beonx y que ahora en breve pues vamos a hablar con él. Como sabéis, esta es una iniciativa de Dive. Dive es una compañía que está especializada en analítica avanzada e inteligencia artificial y que desarrollamos sobre todo proyectos para personas, para organizaciones y para el planeta, ¿vale? Esa es un poco nuestra línea de trabajo y que en ello estamos pues desarrollando proyectos y trabajando con clientes. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal, Luisma? ¿Me escuchas? Se te escucha perfectamente. Muy bien, pues muy bien. De casi puente ya. ¿Tú qué tal? Pues aquí lo mismo, casi de puente, ¿no? Pero a las 6 de la tarde del jueves, pues bueno, disfrutando de tu compañía. ¿Quién es Álvaro? Pues buena pregunta, Luisma. La verdad que, bueno, yo creo que lo tendría que responder más la gente que trabaja conmigo o que está conmigo, pero bueno, a mí me gusta considerarme pues una persona pues con inquietudes, que le gusta mucho pues, resolver problemas. Quizá no solamente desde el apartado de responder a preguntas, sino también me gusta mucho hacerme nuevas preguntas y también desde el punto de vista más personal, pues crecer, avanzar y sobre todo desde que me dedico un poco más pues a llevar equipos, también transmitir sacar la versión de uno mismo pues a la gente que me acompaña. Creo que es el reto. Y bueno, también actualmente soy VP of Data de Bionex, que es uno de los retos o el reto más importante de mi carrera hasta el momento y bueno, pues así haciendo un resumen general. Oye Álvaro, ¿cómo llegas a...? Bueno, vamos a empezar antes de cómo llegas. ¿Dónde has estudiado? ¿De dónde eres y cómo te inicias en el ámbito de formación más vinculado a lo que ahora te lleva en tu día a día? Pues bueno, yo soy asturiano, soy de Gijón y bueno, yo creo que para ir a mi vocación yo casi tendría que ir al principio de todo. Al final, pues mis dos padres son matemáticos, entonces pues bueno, yo llevo conviviendo con los números, con los exámenes, son los dos profesores de matemáticas, entonces yo creo que eso ya hizo que tenga una vocación de data science o de data incluso antes de que existiera esa ciencia o de que al menos fuera conocida. Desde pequeño eso, llevo intentando entender un poco la realidad con los números, con mucha fijación por la estadística, que al final es un poco la base. Y luego ya, pues cuando tuve que decidir qué estudiar, pues quería algo que tuviera que ver con ciencias, que me permitiera resolver problemas. Y entonces ya fui pues a la Universidad de Oviedo a estudiar Ingeniería Electrónica y Automática. La verdad que tampoco tengo una vocación clara de ingeniería electrónica, pero bueno, la automatización es algo que me interesa mucho y al final pues a partir de ahí ya pues empecé a estudiar en la universidad y fue pues poco a poco fui descubriendo un poco mi pasión por los datos. ¿Y tus padres tenían vinculación con esa especialidad o no? ¿O se dedicaban a otras? O sea, ellos son los dos profesores de matemáticas. Mi padre más relacionado es también en la Universidad de Oviedo, mi madre de bachillerato, aunque al final pues no se dedicaran especialmente al mundo del dato, sí que pues oye, al final convivir con números, con límites, con triángulos, con todo eso te hace un poco que te surja un poco la pasión y que intentes un poco pues la curiosidad por dedicarte un poco a ello. Oye, ¿y tu experiencia dentro de la universidad? ¿Cómo viviste ese acercamiento? Ahora, por ejemplo, ya nos encontramos con que hay titulaciones especializadas en data, ¿no? Hay, por ejemplo, acabas de decir la Universidad de Oviedo. La Universidad de Oviedo tiene ya el grado de ingeniería en ciencia de datos, ¿no? Y hay muchas universidades que ya van incorporando estas titulaciones más especializadas. Pero en tu caso, ¿cómo viviste esa etapa universitaria y cómo fuiste descubriendo un poco esta especialidad más vinculada al tratamiento del dato? Pues sí, Luisma, como dices, al final, pues en una etapa bastante temprana, en el apartado de los datos, ya no había ni siquiera bootcamps
o había muy poco pues de grado, y lo que descubrí, bueno, primero que me gustaban muchísimo las matemáticas y la estadística, eso ya en grado, que hay muchas asignaturas de ingeniería que hablan de ello, pero fue yo creo que a partir del máster que empecé a descubrir asignaturas ya como visualización de datos. Hice un máster en pues supervisión avanzada en el MAIZ, también la Universidad de Oviedo, y ahí empezábamos a manejar conceptos como el machine learning, como pues la visualización de datos, que ya veía que tenían algo que me llamaba mucho la atención, que era como diferente porque era muy práctico y encima muy aplicable a muchísimas cosas. Entonces a partir de ahí pues ya decidí, quería orientar mi carrera al mundo del dato, y a partir de ahí pues ya dije, oye, las prácticas a los datos y enfocar mi carrera a lo que ahora mismo pues es mi profesión. Y una vez que algo que siempre vivimos, ¿no? Los que hemos estudiado en la universidad y después nos hemos incorporado a un ámbito laboral, y estás haciendo ese recorrido duro, además, por una ingeniería que no son carreras sencillas, ¿no? Ni fáciles, y estás viendo un poco esa salida hacia adelante, hacia incorporarte al mercado laboral y ver esas oportunidades que pueden surgir en ese futuro próximo. ¿Cómo vives esos momentos de salida de la universidad, de búsqueda de prácticas, como decías? No sé si te mueves por ti, si acudes a algún programa de ayuda de la universidad o algún convenio de los que suele haber con empresas de ámbito que están operando en el ámbito local de las universidades correspondientes. ¿Cómo vives ese momento? Pues bueno, yo lo primero que no había hecho ni prácticas durante el grado, porque al final, pues bueno, estaba muy focalizado. Yo también, a la par de estudiar, intentaba jugar al fútbol o lo hacía pues a cierto nivel de competencia. Entonces, pues estaba muy focalizado en eso y me costaba un poco abrir miras y pensar en mi futuro laboral. Luego ya en el máster pues ya no me quedaba otra opción, ya tenía que hacer las prácticas sí o sí. Entonces pues bueno, empecé a buscar alternativas. Es cierto que el máster ofrecía una serie de prácticas, pues tenía muchos convenios con empresas asturianas de bastante renombre, pero como era un máster así un poco de electrónica, pues no había nada así que me llamara muchísimo la atención a nivel de inteligencia artificial, porque al final pues era un momento muy temprano y todavía pues yo creo que en la tecnología de la industria solo había pues algunas determinadas empresas, que la mayoría estaban en Madrid, que estaban empezando a utilizarlo de manera práctica. Entonces pues ahí, a partir de un amigo mío del colegio de toda la vida, pues él, que estaba trabajando en la consultora McKinsey, pues me dijo, oye, que aquí están empezando a apostar fuerte por la tecnología de Data Analytics, hay un equipo potente. Y nada, empecé un poco a investigar, tenían unos vídeos súper chulos de cosas que estaban haciendo, del impacto que estaban generando, y ahí pues sin ayuda de mucha gente, lo que hice fue pues mandar un email con la inconsciencia de alguien que está todavía en la universidad, preguntando, oye, ¿podría hacer aquí unas prácticas? Y bueno, pues así fue un poco como empezó todo. Bueno, al final hay que preguntar, ¿no? Si no preguntas, no obtienes respuesta. Lógicamente, si mandas un mail o mandas un mensaje a alguien, tienes más posibilidades de que es un tema estadístico, ¿no? Es un tema de probabilidad, ¿no? Con lo cual, esa iniciativa siempre, yo siempre lo hablo mucho, ¿no? Y lo hablo con la gente joven, que sobre todo muchas veces esa iniciativa a la hora de querer hacer cosas, pues es tan importante como la carrera que hayas estudiado, ¿no? No sé tanto, pero bueno, cuando tú quieres activarte e introducirte y emprender en este ámbito laboral, pues lógicamente tienes que tener también esa capacidad de atreverte a lo que tú hiciste en ese momento, ¿no? A mandar un mail a McKinsey, a una persona o a varias, no lo sé, para obtener una respuesta, ¿no? Oye, esto que decías antes del fútbol, volvemos después a ello cuando lleguemos al final, ¿vale? Porque sí creo que hay alguna pregunta que quiero hacerte vinculada con la parte de la gestión de equipos y un poco vinculado también a esa trayectoria que has tenido en el deporte y que yo creo que muchas veces es importante a la hora de ir construyendo también una carrera en lo personal, y que yo creo que muchas veces ayuda a esta parte un poco de ordenar cosas, ¿no? De ordenar cuando tienes que tomar responsabilidades, pues yo creo que siempre ayuda, ¿no? Oye, y cuando llegas a McKinsey, una gran consultora conocida por todos, de impacto global, ¿qué te encuentras? Hombre, la verdad que para mí fue un cambio súper drástico. Como te dije, pues al final no había estado nunca en ningún sitio.
Y yo, pues haciendo precisamente un poco de símil con el mundo del fútbol, pues creo que tuve la oportunidad de formarme en la Universidad de Oviedo, que pues creo que las bases las ajustas muy bien, pero me faltaba mucha calle en ese momento. Llego a una empresa donde pues la verdad que la excelencia es lo estándar. Allí pues todo el mundo tiene una historia que contar, la gente pues la verdad que es excelente en sus ámbitos pues yo me llego como me siento pues un poco pequeño en el sentido al principio tengo una sensación de que creo que la teníamos todos cuando empezamos a trabajar, pero de que pues todo el mundo sabe mucho, todo el mundo pues aprendió muchísimo y yo venía pues que hace 2 o 3 meses todavía estaba jugando al fútbol, pero la sensación fue muy de mucha grandeza por el reto, pero también de mucho respeto de oye, a ver si no la voy a liar por aquí, pero bueno, tuve la suerte de que los compañeros se portaron súper bien. Además se daba justo la situación de que con el email ese que te comenté abrieron el proceso para internship, porque hasta entonces solo reclutaban pues gente junior, pero nunca habían tenido la oportunidad de tener gente de beca. Entonces, o sea, yo entré junto con el resto de compañeros que venían de empresas internacionales, que venían pues de universidades top a nivel europeo. Entonces, pues bueno, al final era un poco como pues estrenarte directamente en el Bernabéu. Pero bueno, muy bien, la verdad que muy bien con la gente y bueno, aprendí mucho y la verdad que fue una etapa muy enriquecedora. ¿Y entraste dentro de un proyecto concreto, de un equipo concreto, o fuiste, digamos, alternando posiciones o trabajos en el tiempo que estuviste en la compañía? O sea, yo allí pues entré al equipo de Data Analytics que estaba no formándose porque ya era relativamente grande, estaba creciendo mucho y básicamente pues estaba en la primera fase inicial donde pues, hacía mucho proyecto de intentar iniciar pues el data o el data science en las compañías. Y bueno, pues era muy interesante porque al final te permitía ver diferentes industrias. Mi primer proyecto fue un poco de repente porque me acuerdo yo de estar en la sala del onboarding haciendo el típico onboarding que hacíamos toda la gente de data, la típica tarea de jugar un poco en un dataset. Y de repente, pues el jefe de allí, que bueno, se llama Ian, el Engagement Manager, pues me llama y me dice, oye, ven aquí. Y ya pensando, oye, que habré liado, que he hecho mal si solo llevo aquí un par de días. Y de repente, pues bueno, tenía un proyecto en Latinoamérica con un cliente pues súper grande, pues un proyecto de estos que tiene unos cuantos ceros. Y claro, imagínate mi cara de Inter asustado. Pero bueno, yo creo que al final la mejor manera de aprender a nadar es que te lancen en el mar y a ver cómo flotas. Fue intenso, pero yo creo que fue una etapa muy interesante. Oye, y después de esta experiencia en Madrid, en McKinsey, te llega la oportunidad de mudarte a Londres, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llega esa oportunidad y cómo la afrontas? Bueno, pues como durante todo el grado había estudiado en la Universidad de Oviedo y no había tenido la oportunidad de irme fuera, que creo que es algo que es súper necesario y es algo que yo creo que me di cuenta durante mi estancia en McKinsey, que al final pues el trabajar en diferentes sitios, sobre todo en el extranjero, te da una apertura de miras muy interesante. Pues lo que he decidido pues era, o lo que decía en el momento es en irme fuera. Quería, oye, pues tener la experiencia, estar en el extranjero, hacer nuevos amigos, conocer culturas. Entonces, pues un poco la misma actitud que antes. Oye, dije, pues mira, LinkedIn, buscar trabajos en Londres. Obviamente sabía que pues, tras haber trabajado en McKinsey, pues iba a tenerlo un poquito más fácil. Entonces, pues bueno, tirar currículos, hacer entrevistas, primero desde aquí, telefónicas, después yendo ahí directamente, que encima tenía la suerte que mi hermano por esa época estaba viviendo cerca de Londres. Y entonces, pues nada, a partir de allí encontré una oportunidad en una consultora de aviación, que la City de Londres, que es ICF, que también fue una etapa muy interesante. Y bueno, al final, pues lo que tenía claro también después de McKinsey es que quería saber algo de un tema. Al final en McKinsey estuve en 3, 4, 5 proyectos, pero cada uno de diferente ámbito, y lo que necesitaba un poco era, pues oye, focalizar en la industria, no querer abarcar todo para una etapa tan temprana. Y creo que una consultora de aviación centralizada, en mi caso, en el departamento de datos, pues era una oportunidad magnífica. Y para los que somos un poco, como digo yo, obtusos en esto de una consultora de aviación, explícanos qué es esto de una consultora de aviación, que tú igual lo tienes claro, lo tenías claro, pero yo en este caso no lo tengo muy claro. ¿Qué hace una consultora de aviación como ICF en castellano?
Pues ICF, bueno, que ahora encima acaban de abrir, yo creo que en España oficinas, pues es una consultora, bueno, tiene muchos departamentos, sí que hace unos años compró una empresa de aviación, una consultora de aviación y la integró en su esquema y sí que tiene un departamento de aviación bastante importante. Al final, pues bueno, hace lo que hace un poco todas las consultoras, hacer proyectos estratégicos, aunque de nicho más centrados en la aviación. Pues por poner algunos ejemplos, al final pues daba servicio a aeropuertos, que al final pues también es una parte muy grande, aerolíneas, daba servicio también a talleres de operaciones. Lo que hacía era pues proyectos del estilo, pues oye, quiero abrir un nuevo aeropuerto o estoy haciendo una reforma de aeropuerto, pues vamos a estimar cuántos pasajeros van a venir en los siguientes 40, 50 años. O por ejemplo, soy una empresa de leasing que valoro aviones. ¿Cómo sé cuánto vale mi avión? ¿Cómo vale pieza a pieza? Al final era una consultora que mezclaba un poco la parte más técnica y la parte más operativa, aunque bueno, yo la verdad que estaba bastante centrado en el mundo de los datos y tampoco conocía tanto la industria. Uh-huh. ¿Y tu labor en esta consultora, por dónde empieza? ¿Cómo evolucionas? ¿Qué proyectos desempeñas? ¿Cuántas personas erais? ¿Cómo vives ese tiempo en Londres? ¿Te pilló la pandemia ahí? Pues justo al final, justo coincidió un poco con el cierre de la etapa. Al final, pues cuando yo entré, creo que no sé si cometí el error, pero sí que se dio la característica de que era la única persona de data en la oficina de Londres y en general en Europa, que también había otras oficinas. Entonces eso me lo tomé un poco como reto, aunque también es cierto que tenía parte del equipo de data que estaba en Estados Unidos, otras dos personas que sí que me echaban una mano. Al final mi reto, pues, o mi rol se dividía un poco en tres. La primera parte era, pues, evangelizar un poco la parte de data. Al final querían, pues, que poco a poco crecer, ya veían la oportunidad del dato y querían, pues, incorporarlo poco a poco a sus proyectos. Entonces, pues, mucho training, mucha presentación. También está bastante interesante porque en proyectos totalmente distintos de, pues, bancos, etcétera, a veces me llamaban para evaluar soluciones y demás, cosa que era muy interesante. Después tenía otra parte que era pues la consultoría más tradicional, que parte que hablé con mi jefe era que pues al final si quieres ser data scientist de aviación tienes que saber sobre aviación. Entonces estaba en proyectos pues de diversa índole relacionada con los que contaba antes, donde especialmente me llamaban cuando hacía falta procesar grandes cantidades de datos, porque al final pues cuentas con las herramientas de datos. Y por otra parte, pues también hacía de data scientist. Ahí estaba centrado principalmente pues con el equipo de operaciones, porque había allí un manager que le gustaba mucho el tema de datos y hice muy buena relación con él y hacíamos muy buenos proyectos. Quizá por mencionarlo, lo que analizábamos eran los datos. No sé si conoces, Luisma, la página que se llama Flight Radar 24, donde vuelven todos los aviones amarillos. Pues teníamos ahí un partner con ellos en el que nos dieron los datos, no sé si eran 3 o 4 años de las posiciones de los aviones. Entonces, imagínate, para un data scientist que acaba de empezar, eso es un caramelo. Entonces, con esos datos, pues yo me cargaba un poco de todo, desde intentar analizarlos, como a ver cómo les sacamos uso, porque al final son datos muy interesantes y muy visuales, pero nosotros tenemos que sacar cierto valor para las aerolíneas y aeropuertos, que por ejemplo salieron casos de uso muy interesantes, como optimizar rutas, optimizar el mantenimiento de los aeropuertos, y es un poco, pues, era muy interesante, porque al final hacía yo mucho trabajo solo, pero al final tienes el bloqueo de que pues una persona junior que acaba de empezar cuando tiene cualquier tipo de problema, pues se tiene que pelear mucho con los datos. Tenía que ponerme muchos sombreros para poder sacar a cabo los proyectos. Uh-huh. Oye, ¿y viviste mucho cambio de una consultora como McKinsey a entrar en un proyecto un poco más, no sé cómo decirte, más concreto, especializado, o no? ¿Fue una transición relativamente sencilla? Bueno, al final, o sea, el cambio en mi vida era bastante grande por todo, no solamente ya por la consultora, sino ir a Londres, también trabajar en un idioma que no es el tuyo nativo, también te exige un poco más de esfuerzo, trabajar con otras culturas. La verdad que sí que había cierta diferencia con McKinsey, porque al final McKinsey, pues la exigencia es máxima y no te puedes relajar ningún día. Entonces, pues sí que había, en cuanto a pues intensidad, un par de niveles de diferencia, pero al final lo que es la esencia, lo que es el core era pues ayudar a resolver los problemas a los clientes. Creo que era el punto más importante y el punto en común, y aunque sí que difería quizá en pequeños detalles, al final el trabajo que hacía era bastante similar en ambos sitios, aunque en uno pues, con un equipo completo y en otro me tenía que pelear yo más por mi cuenta. Uh-huh. Vale, y estás este tiempo en Londres, llega la pandemia y
y decides volver para España, o lo buscas o surge esa nueva oportunidad en una compañía como Cabify? Bueno, creo que fue un poco, la historia es un poco curiosa. Estaba justo presentando el proyecto que te acabo un poco de comentar sobre los aviones, el posicionamiento, intentar rentabilizar cada stand del aeropuerto para las aerolíneas, y de repente pues teníamos una conferencia en Miami donde me tocaba exponer, y para mí pues era algo de lo que estar muy orgulloso, porque al final que tu jefe confíe, y al final la gente de data nos cuesta un poco salir a hablar, y estaba en una oportunidad interesante de poder contar un proyecto que llevamos con él un año, y de repente surge todo lo del COVID, la situación, y pues bueno, ya se empezaba a poner un poco tensa, ya notabas que la conferencia cada día había menos gente, y justo el último día que me tocaba presentar a mí, pues Donald Trump anuncia que va a prohibir los vuelos con Europa. Entonces, en ese momento llamo yo a mi jefe diciendo, oye, aquí no conozco a nadie, encima está con el equipo de Estados Unidos, que ellos ahí tenían sus familias y demás, y digo, oye, ¿aquí qué hago? Me voy a quedar aquí encerrado. Entonces cambié el vuelo, iba a pasar el fin de semana allí, pero cambié el vuelo justo después de la conferencia, la di y me fui pitando ya para de vuelta, que me acuerdo yo que fue un vuelo fantasma porque ya había muy poca gente. Y nada, a partir de ahí pues cambié un poco mi trabajo en la compañía. Las aerolíneas pues empezaron a cerrar los proyectos así de innovación y bajaron un poco a mínimos, y entonces pues también cambié un poco mi trabajo. Mi trabajo era más en proyectos pues más tradicionales, de valoración, pues había mucho banco para dejar dinero a las aerolíneas. Entonces pues, y encima un par de meses después me fui a España. Entonces, pues poco a poco ya veía que se iba cerrando la etapa, y que ya tenía que buscarme algo en Madrid, porque la situación que era no me apetecía mucho volver a Londres, no era la situación idónea y quería estar un poquito más cerca de casa. Uh-huh. Y aparece otro proyecto de movilidad, pero de distinta, ¿no? Movilidad. Sí, aparece Cabify, que al final pues era un poco el movimiento estratégico que quería hacer. Sobre todo en los meses de la pandemia, pues me dio tiempo a estudiar y a ver en qué posición estaba. Y sí que, pues bueno, había avanzado mucho el mundo del dato, y sí que veía que el siguiente paso tenía que ser una empresa tecnológica. Al fin y al cabo, las consultoras están muy bien, creo que puedes aprender mucho, aprendes mecanismos de negocio que creo que me han servido mucho para progresar y para entender un poco cuál es el verdadero objetivo, que es mover la aguja. Pero al final necesitas tener unas bases técnicas, necesitas trabajar con otros equipos de software, de data engineering para poder progresar. Entonces, al final me surgió la oportunidad de Cabify. En principio, pues había ciertas sinergias, porque como dices tú, es una empresa de movilidad, que aunque a distinta dimensión, porque al final, pues dentro de la misma ciudad o dentro de entre continentes. Pero sí que me parecía que era como un paso relativamente natural de, pues oye, cambiamos muchas cosas, pero la esencia se mantiene. Uh-huh. Entiendo que en Cabify el equipo era mayor, lo que tú dices, la interoperabilidad, que no me sale la palabra, con otros equipos, ¿no? de dentro de la casa. Sería mayor, porque al final entiendo que vosotros lo que también estáis buscando es productivizar digamos, vuestros desarrollos, vuestra tecnología, para que llegue de una u otra manera al cliente final, ¿no? O al cliente interno, que pueden ser los usuarios de esos vehículos, para dar el mejor servicio y mejores rutas y ser más efectivos, ¿no? ¿Cómo vives esa parte de interacción con los equipos? El momento de la compañía, porque lógicamente una startup que está creciendo, pero que lógicamente, como cualquier otra organización, pasa por sus momentos de buenas sensaciones y de no tan buenas. ¿Cómo lo vives? Pues el cambio sí que fue bastante grande. Igual que entre consultoras, al final sí que se mantiene la esencia. Quizá una empresa tecnológica basada mucho más en el real time, en los sistemas, sí que el cambio fue bastante grande en su momento. Más cuando yo era un perfil 100% de consultora. Pues por ponerte un ejemplo, apenas había tocado cosas como Kit o pues modelos de Deep Learning antes de llegar a Cabify. Allí el cambio fue repentino, ya te das cuenta desde el primer día de cómo se forma el equipo. Ahí la orientación que tiene la inteligencia artificial es una perspectiva más académica, mucho más estadista, con perfiles, pues la verdad que muy top, porque al final a nivel de unicornio era de los pocos que había en esa época. Sí es cierto que la situación a nivel compañía pues estaba, después de la pandemia, pues había tenido una fase de expansión por Latinoamérica muy grande Cabify,
y sí que estaban, pues después del COVID quizá pues no había tanta apertura de países, incluso había algún cierre y no había pues proyectos tan innovadores. Pero para mí la verdad que fue un regalo poder aprender de esos compañeros, pues doctorados, gente con un conocimiento técnico muy grande, y al final pues sí que interactuar con otros equipos te ayuda a ver a que al final pues tu mundo, que es el mundo del data science, pues, o que era en ese momento mi mundo, era una pieza de un engranaje muy completo, y saber pues eso, productivizar tus modelos, que funcionen en real time, estructurar el código y colaborar con compañeros, que eso es algo que yo tampoco había hecho tanto en el pasado, es algo fundamental y creo que era algo necesario que ahora, incluso ahora que tampoco me dedico tanto a programar como antes, me ayuda un poco a entender la dimensión de la importancia de tener ese entorno tecnológico. Claro, porque uno quiere pedir un coche, ¿no? Estás en Madrid o en Barcelona o en otra ciudad en la que esté operando Cabify, y tú le das a la aplicación y esa búsqueda inmediata y esa inquietud que tenemos todos, porque somos muy poco pacientes, ¿no? Y queremos que el coche nos llegue ya cuando lo hemos pedido, a los 5 minutos, si puede ser, o menos. ¿Cómo se gestiona todo ese volumen de peticiones en tiempo real, en picos digamos, de demanda, que supongo que eso lógicamente está bien estructurado, bien estudiado cuando son las horas punta, ¿no? de estas ciudades, pero también pueden surgir cosas como puede ser que se ponga a llover, ¿no? De repente. ¿Cómo se gestiona eso, Álvaro? Pues es complejo, la verdad. Al final, el equipo técnico tienes que tener pues arquitectos, tienes que tener una infraestructura muy sólida en la nube que utilizaban diferentes plataformas, tienes que tener planes de contingencia. Ahí cuando pasaba cualquier tipo de problema, pues se juntaban 4 o 5 roles senior a ver qué estaba pasando. La verdad que es bastante interesante cómo una empresa como Cabify pues tiene que responder en real time, porque ahora cuando me dedico en otras industrias, pues no es tan indispensable, pero en el caso de Cabify es lo que dices, en 4 o 3 minutos tienes que tener tu Cabify esperándote. Entonces, al final, pues se vas a tener una arquitectura muy robusta, confiar mucho en ella y dedicarle el caso al apartado técnico que se merece. Al final, en Cabify se autoconsideraban y son una empresa tech y necesitaban que todos esos recursos que tienen, todo el equipo, pues tuviéramos todos el mismo foco para en cada desarrollo que hacíamos, en cada línea de código que metíamos, tuviéramos sentido de que estábamos soportando una infraestructura en real time. Uh-huh. Oye, y estás en Cabify un tiempo y de repente vuelves a volar. Vuelvo a volar. O sea, creo que también estoy un poco oportunista, porque cuando se volvía a volar a nivel empresa, porque es cierto que los aviones estuvieron bastante tiempo parados con la pandemia, pues me surge una oportunidad. También el tiempo en Cabify creo que me sirvió a mí para darme cuenta que la parte técnica es súper necesaria, pero quizá la parte donde yo podía aportar más valor o donde me sentía más cómodo era la parte de negocio y la parte de gestión de equipos. Y eso pues en Cabify no lo podía hacer porque estaba como individual contributor, y me enriquecía mucho desde el apartado técnico, pero notaba que después de estar tanto tiempo en consultoría echaba de menos ese pues ir a crear impacto del que venía. Entonces me surgió una oportunidad en Iberia, que pues al final era una industria que ya conocía, entonces creo que fue la ideal. Al final una compañía muy grande, una compañía de renombre, y encima pues me contactó Ferran, que es el director de data, para crear o empezar a desarrollar el equipo de operaciones, que justo se parecía mucho a lo que yo estaba haciendo en Londres. Entonces, pues bueno, la verdad que estaba muy cómodo en Cabify, o sea, con la gente muy bien, el ambiente genial y aprendiendo mucho, pero yo sentía que lo que me estaba ofreciendo Iberia era pues acercarme mucho al lugar donde a mí me gusta estar o donde me hubiera gustado estar. Entonces, pues bueno, otro cambio más, la verdad, pero bueno, fue una oportunidad a la que no le podía decir que no. Además, yo creo que Iberia es una compañía que en los últimos años ha apostado mucho por esta, digamos, transformación, ¿no? Y por, digamos, desarrollar proyectos internos basados en datos que les ayuden a mejorar, a ofrecer mejores servicios, a crear productos internos, ¿no? Eso me imagino que lo habrás vivido en el tiempo en el que estuviste en la compañía. Sí, o sea, creo que hay como el falso mito de que hay un poco imperando de Iberia, pues funcionarios o que se trabaja poco, y todo lo contrario. Desde hace pues unos cuantos años se cambió toda la directiva, pues estuvo por ahí Luis Gallego, se cambió bastantes cosas desde arriba y todo eso arrastró en cascada, y Iberia pues ahora es una empresa súper competitiva donde se trabaja muy intensamente,
mucho para conseguir los resultados, y también pues invierte mucho en tecnología, en innovación, porque saben que al final es la llave que les puede abrir muchas puertas para diferenciarse de otras aerolíneas. Nosotros estamos en el equipo de data, que era un equipo de reciente creación. O sea, al final pues creo que pues ahora tendrá 3, 4, 5 años, pero no más. Y entonces, pues bueno, al final cuando estás en una época temprana, cuando te enfrentas a algoritmos casi por primera vez, creo que era un momento idóneo porque el equipo estaba creciendo y pues los diferentes equipos que teníamos en data sí que nos permitían hacer proyectos interesantes y crear impacto en negocio, que al final era un poco lo que estábamos buscando allí. Y ahí ya te enfrentas, y vamos a volver pensaba volver al final, pero creo que aquí ya toca. Es decir, porque aquí ya te enfrentas a la gestión de equipo, ¿no? Aquí ya tienes un equipo de distintos roles trabajando contigo, a los que tienes que orientar, estructurar, gestionar. ¿Y cuán importante es ese pasado que tienes vinculado al mundo del fútbol para tener la capacidad y tener no sé, el temple, tener la visión, esa mano derecha que se necesita para tratar con cada uno de nosotros en este proyecto de Iberia? Bueno, lo primero que al principio, o sea, era para crear el equipo, entonces sí que esperaba que me diera tiempo a intentar, pues, aprender a ser manager según el equipo iría creciendo. Era un poco la idea que tenía en la cabeza. Sí es cierto que en mi experiencia anterior había manejado perfiles inter, pero nunca un equipo así. Y lo que pasó fue que pues el primer día que voy, justo la persona que estaba liderando el equipo de comercial pues abandonaba la compañía y pues se me planteó la opción de que pues en vez de ir al equipo de operaciones, que sería una creación reciente, pues ya pasar a liderar al equipo que era uno de los más grandes ya que tenía data, que era el equipo de comercial y pues al final uno de los que más impacto tenía que generar. Entonces pues sí que de repente me vi de individual contributor a gestionar un equipo relativamente grande de personas. Y ahí sí, totalmente que la experiencia fuera ya de la profesional, que al final la experiencia que he tenido también como futbolista, como intento de futbolista, que me ha permitido pues entablar conversación con entablar pues, relaciones con pues, muchísima gente distinta durante muchísimo tiempo en mi vida, gente pues también de diferentes culturas, gente con diferentes ambiciones. Y yo creo que eso te ayuda un poco a la empatía, que yo creo que es un poco la clave de gestionar equipos. Desde que pues los 3-4 años llevo jugando al fútbol y sí que no solamente hablando de gestión, sino liderar con la presión, saber que pues a veces las cosas no salen como te gustaría, pierdes un partido y no pasa nada, te tienes que recuperar. Hay una serie de valores que creo que la experiencia en el deporte te los puede aportar también para otros aspectos de tu vida. Bueno, intento de futbolista tampoco. O sea, no digas eso, que eso no queda bien. Di que intentaste, ¿no? Intentaste crecer como futbolista, como deportista y lógicamente, bueno, no conseguiste, como en mi caso, ser profesional, ¿no? O vivir durante un tiempo de ese deporte, pero al final los que tuvimos la suerte de practicar, digamos, esa disciplina y desde jóvenes compartir vestuario, como tú decías, con mucha gente y dedicar muchísimas horas de tu tiempo tanto en entrenamientos como en viajes, como en, bueno, pues traslados, etcétera, etcétera, pues lógicamente te da como tú bien has dicho también, una serie de valores en la victoria y en la derrota, ¿no? Y en la gestión de todas esas personalidades que pasan por esos vestuarios y con los que tienes que compartir, que te dan callo, ¿no? Y te dan esa, a veces también va un poco con el carácter, pero esa templanza a la hora de vivir situaciones que quizás te veas reflejado en esos momentos que has vivido en el ámbito del deporte, que después, llevados al ámbito laboral, pues también suman, ¿no? Y no sé si te ha pasado a ti, pero por ejemplo yo, de mis mejores amigos, son gente vinculada con el deporte, no tanto con el trabajo. Sí, yo creo que es una experiencia que te marca. Al final son muchos años y al final pues compartir en un equipo, yo siempre digo que al final se parece más a la vida laboral, mi experiencia como futbolista que mi experiencia como universitario. Al final tener que competir con un grupo de personas por intentar llegar a unas metas que no siempre se consiguen, donde tienes que gestionar mucho la competencia con otros equipos, pero también saber llevar la competencia interna, porque pues siempre quieres jugar y siempre quieres hacerlo bien, pero tienes que priorizar primero al equipo y tenerlo muy claro para que así todos
todo el equipo vaya mejor. Pero sí, es algo que te marca. Sigo conservando muchos amigos. La verdad que me encanta volver a Asturias. Siempre tengo alguna cena pendiente, tanto en fútbol un poco más senior como en categorías inferiores. Y son experiencias que te marcan. Al final, creo que también tiene la cara oculta de jugar al fútbol, que pues tienes que dedicarle mucho tiempo y es tiempo que le puedes dedicar a otras cosas que también te gustan. Pero creo que haciendo la balanza es muy positivo porque todo lo que te aporta a nivel personal y a nivel amistades y a nivel valores creo que es incalculable y siempre estaré muy agradecido a esa experiencia como futbolista. Y fíjate que ese es un deporte que tienes la posibilidad de vivir de él, ¿no? Si las cosas van bien, bueno, durante un tiempo podrías, si eres profesional, puedes vivir de él, pero imagínate otros deportes que tienen la misma dedicación, pero que no se, digamos, no tienen esa semejanza en el hecho de ingresos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que hay gente, muchísimos deportistas que dedican gran parte de su vida a un deporte y que después, lógicamente, tienen que incorporarse al mercado laboral en una situación de desventaja quizás con otras personas que por, digamos, haberse dedicado en cuerpo y alma a ese deporte, pues lógicamente no te permite a veces entrar en ese mismo periodo de, digamos, temporal que puede entrar otra persona, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Oye, volviendo a la parte de trabajo, en esa época en Iberia decías que estabas en la parte comercial, o sea, erais de los que hacen que fluctúen los precios con esos algoritmos de precio dinámico, ¿no? Sí, nos dedicábamos, bueno, en el equipo, esa risa, pero sí, bueno, también cuando había que hacer descuentos también los hacíamos nosotros, ¿eh? No solamente subíamos los precios, simplemente ajustábamos la oferta y la demanda para que todos estuviéramos contentos. Pero sí, parte de, encima además, pues el periodo después de COVID, donde al final pues la deuda que tenía Iberia era grande y sí que pues había que ir poco a poco recuperándola. Pero éramos el equipo de comercial, servíamos equipos de negocio, como estábamos estructurados era pues el equipo de data estaba dentro de tecnología, pero luego nosotros estábamos divididos para dar servicio a las diferentes áreas de negocio. En mi caso comercial estaba formado por Revenue Management, que al final pues son la gente o los equipos que deciden el precio al que van a vender cada billete y que gestionan las rutas. Después estaba el equipo de Ancillaries, que es el equipo que vende pues todo lo que no es el billete, que al final a las aerolíneas les supone mucho ingreso, asientos, maletas, incluso pues hacer upgrades para billetes, gift cards, productos más exóticos, como pues cualquier cosa que te puedas imaginar de la aviación, cross-selling, etcétera. Y por último también estaba el equipo de ventas, que bueno, al final pues no toda la venta que hace una aerolínea se hace directamente al segmento pues digital o el cliente estándar, sino que hay pues agencias, hay grupos, hay corporativo que también tiene un impacto grande en el revenue y que teníamos un poco que ayudar a manejar los datos y los proyectos que tenían que ver con estos sectores. Tenéis a Amadeus por ahí detrás también dando guerra. Sí, teníamos Amadeus, PROS, que es un RMS también. Al final, pues las aerolíneas son tan grandes que que utilizan multitud de herramientas para intentar gestionar todas las rutas. Al final también pues hay muchísima competencia y es un sector, igual que pasa también el sector de los hoteles, en el que gestionar bien tu revenue es una de las claves de tener beneficios muy elevados o de poder estar en pérdidas. Entonces los equipos de revenue management en este tipo de compañías tienen mucha importancia y por eso invierten tanto en herramientas. Uh-huh. Oye, y pasada esta etapa, ahora acabas de decir el tema de los hoteles, inicias un nuevo proyecto, en este caso una compañía diferente, una startup, y cuéntanos un poco sobre el proyecto en el que estás ahora mismo y cómo llegas a él. O sea, pues cómo llego a él, pues la verdad que una decisión difícil. Yo creo que la decisión de abandonar Iberia para mí en el mundo profesional ha sido la más complicada, porque personalmente con el equipo de Iberia, o sea, son amigos, la verdad que me dio pena a nivel sentimental y a nivel profesional también me sentía muy valorado y hacía proyectos con un impacto muy grande, porque al final estando en una compañía así pues estás expuesto a todo tipo de problemática, de tecnología, entonces con pena. Pero sí que cuando me contactó Emilio, que es founder de Bionex, y me contó un poco el proyecto y me contó un poco el tipo de proyectos que hacían, su visión, la solución, al final me convenció. Creo que era una oportunidad única.
Al final siempre el mundo de la startup me había llamado la atención, creo que es algo muy interesante, creo que para crecer y que todo vaya muy rápido y para aprender es una oportunidad magnífica. Y creo que pues tenía muchas sinergias con lo que hacía anteriormente. Al final yo creo que la industria de la aviación y la industria de los hoteles, desde el punto de vista comercial, son industrias casi hermanas. Al final resuelves el mismo tipo de problema, que es gestionar un inventario perecedero, muy estacional, con grandes fluctuaciones en el precio, con una demanda también bastante cambiante. Y pues el mismo tipo de proyectos que estoy haciendo ahora en Bionex era lo que hacía también en Iberia. Entonces la posibilidad de poder escalar estos proyectos, de tener un impacto mayor a nivel de compañía y de también me llamaba un poco la atención pues un poco esta parte estratégica de los datos, salir también de la parte más operativa y empezar un poco a mirar pues oye, que hacia dónde va la inteligencia artificial y creo que eso es muy importante. En Iberia el objetivo de la compañía es mover pasajeros de un punto A a un punto B. Y es cierto que con los datos puedes generar mucho impacto, puedes mover la aguja, pero es que ahora en Bionex somos una empresa donde la inteligencia artificial es uno de nuestro core. Entonces eso creo que para mí es muy importante y fue uno de los motivos que me hizo pasar a esta iniciativa. Uh-huh. ¿Y tu rol en esta nueva compañía es el de VP of Data? ¿En qué se traduce eso? ¿Y cómo estáis gestionando el equipo? ¿Qué es exactamente lo que hace la compañía y qué objetivos tenéis? Cuéntanos un poco más sobre este proyecto. Genial, pues Bionex somos una plataforma. Bueno, lo que se pueda, lo que se pueda contar, perdón. Se puede contar todo y súper encantado de explicar sobre Bionex, que al final pues somos una startup, bueno, más que una startup, quizá ya somos una scale-up, porque ya tenemos yo creo que un product market fit bastante consolidado y cada vez tenemos más clientes y lo que nos dedicamos es pues ayudar a los hoteles que son nuestros clientes a maximizar la rentabilidad. Creo que el revenue management es uno de los aspectos fundamentales en los hoteles y nuestro producto lo que pretende es a través del uso de la inteligencia artificial y también el uso de una plataforma pues muy user friendly, que es una también de nuestras señas de identidad, pues conseguir que a los hoteles que pongan el precio adecuado en el momento adecuado en cada canal adecuado. Creo que es así un poco el core de nuestra herramienta. Bajándolo un poco más a papel, somos como una herramienta online, como puede que tenga relativa apariencia de dashboard, pero creo que somos algo más, que lo que hacemos es pues cogemos información interna del hotel, como es información de reservas, información de su configuración, de su inventario. También cogemos mucha información externa, ya sea pues de la coyuntura económica, información del destino, toda la información que podemos recolectar. Y hacemos pues los análisis típicos de pues un poco analítica descriptiva, analítica predictiva y por último, que es nuestro final, pues recomendar precios, recomendar en los 365 días de horizonte que tiene un hotel. Uh-huh. Oye, y a nivel de equipo, ¿cómo estás construyendo? No sé si lo has empezado a construir tú, si cuando llegas ya había un equipo conformado en el ámbito del dato y la inteligencia artificial. Pues cuando ya llegué como bien habías dicho, como VP of Data, que al final pues es un poco hacer todo lo posible porque el equipo de data funcione y el equipo de data genere valor a la compañía. Cuando yo llegué, pues se había dado la circunstancia que a veces eran algunos equipos de data que justo se habían ido un par de perfiles de la compañía, entonces pues era una oportunidad buena porque pues Emilio y Rubén, que son los founders, querían dar un paso adelante, un paso hacia arriba en el apartado de inteligencia artificial, viendo un poco pues cómo estaba la coyuntura de los modelos, pues querían dar un pasito más. Y confiaron en mí para pues contratar todavía nuevos perfiles, más los que ya había, que la verdad que tengo la suerte de contar un equipo que va como un reloj suizo y con ello pues empezar a los problemas que ya estamos resolviendo, pues intentar darles otro enfoque y mejorar las soluciones actuales y los nuevos problemas que están llegando también, de gestionar más canales, hacer proyectos más complejos, pues empezar desde cero y crecer. Ahora mismo somos 9 personas en el equipo, tenemos perfiles de Data Engineer, de Data Analyst y Data Scientist
y pues ahora mismo estamos en plena consolidación del equipo y hacernos todavía pues fuertes, mejorar los proyectos actuales y que eso tenga poco a poco impacto en la compañía. Es difícil, Álvaro, una compañía como la vuestra, que quizás pues eso no tiene un nombre todavía en el mercado, desde mi visión, ¿eh? Igual si vamos al mercado del travel y del hotel, tú me dices que ya tenéis una imagen, te hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Pero ¿os cuesta, por ejemplo, esa faceta de consolidar a los equipos, tenerlos, digamos, alineados? Porque, lógicamente, en un mercado actual, con toda la volatilidad que hay de roles en este sector, me imagino que, como a muchos, pues os costará también fichar, gestionar esos perfiles. Sí, es cierto que a nivel de industria sí que somos uno de los, o sea, es un RMS, se llama el tipo de herramienta, Revenue Management System, y sí que puede que seamos uno de los 3 top a nivel mundial, o al menos es nuestro objetivo y estamos con ellos. Y que hay cierto que hay 2 rivales estadounidenses muy fuertes, pero luego ya creo que estamos a la altura del resto. Pero es cierto que fuera del nicho no somos una empresa que se nos conozca mucho, y es parte del trabajo que tenemos que hacer de tener todavía más exposición. Sí que es cierto gestionar los perfiles en el sentido de que pues al final hay empresas con más nombre que te pueden llamar, pero creo que si al final pues cuidas mucho a la gente que tienes en el equipo, les escuchas, les planteas un reto grande, y creo que el reto que tenemos pues da vértigo porque el roadmap del proyecto que estamos haciendo es súper interesante. Creo que tienes herramientas suficientes para convencer. Al final pues obviamente fichar cuesta, pero creo que nos cuesta a todos, el mercado está como está. Pero creo que si le dedicas mucho tiempo, y eso también, o sea, a mí me llamó la atención cuando Sam Altman vino a Madrid, el fundador de OpenAI, y contó que pasaba el 30% del tiempo a recruiting. O sea, da un poco la importancia de focalizarte en fichar un buen equipo, porque yo creo que el equipo que vas a tener, o sea, los resultados que vas a tener, una parte súper importante es el equipo que logres hacer de personas, y a eso pues hay que dedicarle mucho, mucho cariño. Ahora que mencionas a Sam Altman y a OpenAI, ¿cómo estáis viviendo internamente y cómo vives tú toda esta vorágine en la que estamos inmersos con la IA generativa? Pues la verdad que con expectación, con la sensación de que estamos en una época que se va a recordar durante muchos, muchos años, que están pasando muchas cosas muy rápido, desde culebrones hasta pues todos los días tienes noticias nuevas. Justo ayer salió pues Gemini de Google, que parece impresionante. Lo veo un poco con curiosidad y también con expectación, porque al final, ya más allá de lo profesional, creo que el impacto de la IA generativa va a plantear dilemas incluso filosóficos o sociales a toda la sociedad, que eso me parece muy interesante. Y después, como compañía, pues al final somos una compañía basada en inteligencia artificial, pero creo que estamos en el lugar idóneo en esta revolución, porque al final pues ChatGPT se ha cargado a multitud de pequeñas startups que se dedicaban a gestionar modelos de lenguaje, a traducir, a hacer muchos aspectos que hoy en día con una API a ChatGPT prácticamente lo tienes resueltos. Y nosotros tenemos el core del proyecto, que es más, pues, oye, series temporales, un machine learning, entre comillas, un poco más tradicional. Aunque no obstante, pues tener disponible toda esta tecnología para juntarla a nuestra herramienta, para analizar datos a gran escala, para ayudar a los revenue managers a que pues configuren mejor o entiendan el porqué de nuestras decisiones. Yo creo que la podemos utilizar, pero que no canibalizamos, entre comillas, con OpenAI, y eso nos abre muchas puertas y sin embargo nos hace que podamos estar tranquilos de que no se vayan a meter mucho en nuestro terreno. Lógicamente es una herramienta, ¿no? Para vosotros, igual que para otras compañías que la están adoptando para eso, para ofrecer otros productos, otros servicios a sus clientes, ¿no? Que es algo que nos pasa a nosotros también internamente, que hay compañías que en esta situación que se está viviendo y en estos movimientos y todas estas nuevas tecnologías que están llegando, lógicamente hay organizaciones que se ven un poco, digamos, descolocadas, en el sentido de que, ostras, ¿y todo esto yo cómo lo puedo llevar a negocio, ¿no? Si se están dando todas estas, digamos, actualizaciones, todas estas novedades casi semanalmente, y resulta que hay compañías que pueden ser más ágiles y que pueden servirse de estas herramientas
herramientas para optimizar cierto tipo de procesos o mejorar de alguna llegada al mercado, ¿no? Pues hay veces que en este sentido a nosotros nos piden consejo, asesoramiento para llevarles en el camino, ¿no? Lógicamente porque no todo el mundo está en el día a día de lo que está ocurriendo y a veces pues cuesta más o menos, digamos, trasladar eso a negocio real, ¿no? Lo que tú decías, vale, a nosotros no nos afecta directamente porque estamos en un foco y esta herramienta a nosotros lo que nos proporciona es ayuda en ciertos procesos que nosotros podemos incorporar, digamos, yendo contra las APIs de ellas, ¿no? Oye, y en el horizonte medio y futuro de la compañía, ¿qué tenéis en la cabeza y hacia dónde os dirigís? Pues creo que tenemos planes muy ambiciosos en la compañía. Al final creo que nuestro objetivo, claro, tiene que ser el número uno de RMS, de plataformas que ayudan a gestionar el revenue de los hoteles a nivel mundial, que es un objetivo ambicioso, pero creo que tenemos muchos ingredientes para poder llevarlo a cabo y creo que la empresa está en un momento muy focus. Nos estamos expandiendo y después otra de la visión de la compañía que me parece muy interesante es que tenemos una visión no solamente de RMS, de gestionar el revenue, sino que durante toda la experiencia que lleva la empresa, que ya son más de 10 años, pues están encontrando como los caminos, o estamos encontrando los caminos para comunicar los diferentes silos de la industria. Entonces, la visión que tienen los founders, que comparte con toda la compañía, es que tenemos que llegar a ser una plataforma de sostenibilidad, tanto financiera como también más verde, que permita comunicar todos los diferentes players que hay en la industria. Aquí pues es una industria que pasa pues con muchos sistemas legacy, donde hay pues quieres comprar datos, necesitas comunicar con el channel manager, enviar tus precios y lo que hay es pues un caos que es súper difícil y para cada comunicación que tienes que hacer un proyecto. Y la visión que tiene la compañía es pues ser como el centro de todas esas comunicaciones y recibir datos y proveer datos a todos los diferentes players que lo necesiten y facilitar mucho las comunicaciones. Entonces no solamente tenemos la visión de RMS, que es core también, sino que hacer un poco como democratizar el acceso y repartir esa información en la industria. Oye, ¿y tú a título particular, más allá de la organización? O sea, a nivel particular, pues lo que quiero es eso, construir un equipo sólido de Bionext, de datos, que estamos en el camino y creo que estoy muy orgulloso ya de lo que estamos construyendo. Y la verdad que, o sea, no me quiero forjar así muchas metas a medio o largo plazo. De momento, pues creo que mi visión o lo que yo me veo en 3-5 años es estando en un sitio donde pueda gestionar personas, que creo que es lo que me gusta, y donde pueda crear impacto, el mayor impacto posible mejor, porque al final creo que es muy bonito cuando construyes cosas que verdaderamente ayudan a cambiar un poco la sociedad, pero no sé exactamente por dónde me van a llevar los derroteros. De momento estoy súper contento en Bionext, estoy 100% focus. Y lo que me gustaría es, bueno, seguir creciendo, seguir aprendiendo y a nivel personal, pues ir poco a poco despegándome de esta parte más operativa de los proyectos que me encanta. Pero creo que la manera de seguir creciendo es pues ya tener una visión más estratégica, poder pues seguir avanzando y poder tomar decisiones más a nivel de compañía de cómo podemos o qué estrategia tenemos que seguir con esta revolución de la inteligencia artificial. Muy bien, Álvaro, vamos a... Pues ya estamos terminando. Pasa rápido el tiempo, Álvaro? Sí, la verdad. Encima hablo demasiado, así que creo que se nota, así que más rápido para mí. Pero bueno. Vamos, ya que tenemos a gente ahí, como esto es el directo, vamos a ver si alguien se anima a hacer una pregunta. Voy a poner otro poco de música y si alguien se anima, perfecto. Y si no, pues nada, ya nos despedimos. Pero vamos a ver si alguien se anima a hacer una pregunta. Venga, ponemos un poco de música y volvemos ahora rápido. A ver si se anima Neil, que está aquí arriba con nosotros. ¿Qué tal, Hola, Neil? buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer saludarte. Igualmente.
Encantado. Muchas gracias también por acompañarnos a esta sesión. Súper interesante todo lo que has estado comentando. Neil, y preséntate, solamente una cosa, sí. Preséntate, que la gente no te conoce. Claro. Nada, yo soy Neil del equipo comercial, compartimos equipo comercial con Luisma aquí en Dive. Y nada, lo dicho, muy agradecido de que nos acompañes hoy. ¿Y te quería preguntar, Álvaro, porque me ha llamado mucho la atención mientras ibas diciendo, ibas repasando con Luisma tu carrera, ¿no? Que has pasado por empresas súper diferentes, ¿no? Por consultoras enormes, ¿no? Como McKinsey, por empresas como Iberia, como Cabify, ahora con una startup. Me da curiosidad saber un poco las diferencias a la hora de tratar los datos, ¿no? El tipo de enfoque cuando vas a hacer un proyecto de datos en tipos de empresas tan diferentes, ¿no? Supongo que te habrás encontrado con mucha diferencia entre una empresa y otra, también quitando que el mundo de los datos ha evolucionado, ¿no? Y que no es lo mismo el enfoque que de ahora, de hace 5 años. Pero aún así, ¿cómo resumirías un poco esta diferencia de enfoque, podríamos llamarle, cuando trabajamos con datos? Sí, totalmente de acuerdo, y el haber podido estar con gente de diferentes empresas y que todas, pues gente muy, muy top a nivel industria, te ayuda un poco a comprender pues que todavía en la ciencia de datos o los datos en general, en la definición, pues no hay definición clara. Cada equipo tiene una visión y puede que ya no solo a nivel de herramientas, que obviamente pueden ser distintas, sino el enfoque o la funcionalidad que tiene un equipo de data dentro de la industria puede ser totalmente distinta. Y esto creo que también parte de estas diferencias se pueden explicar, yo creo que dentro de la industria y del papel que tenga pues eso, el equipo de data, pero también parte del líder. O sea, por ejemplo, pues se nota mucho que en Iberia, que lo lideraba el equipo Ferran, pues éramos un equipo muy, muy orientados a impacto. Entonces éramos un equipo que ya desde el minuto 1 estamos haciendo un business case, estábamos pensando en cómo generar valor, estábamos pues moviendo con los equipos de negocio cuál era el proyecto que más gestión o que más dinero puede traer a la compañía. Entonces teníamos un enfoque 100% de negocio. Por ejemplo, luego Cabify, que uno de los fundadores del Data es Carlos, que creo que ahora mismo es el CTO, que tiene un background muy, muy académico. Pues al final lo que hace es un poco el equipo es a tu imagen y semejanza, y los perfiles que había en Cabify pues académicamente eran todos excelentes, con un conocimiento de la base muy grande. Entonces pues yo creo que al final los equipos son muy diferentes. Yo creo que algo que es muy importante es no pensar que ningún approach está por encima de otro, sino que simplemente tienes que adaptarte un poco a las necesidades y apertura de miras a saber, oye, que lo técnico es importante, que lo de negocio es importante, que un test A/B es importante, un modelo de Machine Learning es importante, y tener un poco pues eso, esa visión de que al final pues el equipo de data no tiene que tener un rol fijo, no hay nada escrito sobre granito, y tienes que intentar, dentro de tus circunstancias, intentar aportar el máximo valor que puedas a negocio y a tu empresa en general. Qué interesante, muy bien, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Al final me daba sobre todo curiosidad por eso, ¿no? Porque también ahora comentabas el tipo de perfiles diferentes que tenías como jefe de equipo, por decirlo así. Creo que eso también sin duda impacta mucho, pero sí, muy de acuerdo con el tema de la adaptabilidad. Sí. Muchas gracias por tu respuesta, Álvaro. Genial. Un placer, Neil. Muchas gracias, Neil. Un placer. Muchas gracias, Álvaro. No sé si alguno de los que estáis ahora mismo en el directo os atrevéis o queréis hacer alguna consulta a Álvaro. Es sencillo, podéis levantar la mano y os subimos arriba. Si no, pues despedimos a Álvaro. ¿No os anima nadie? A la 1... A las 2, a las 3, nada, no se anima. Yo creo que estamos de puente, la gente ya está pensando en el fin de semana, yo creo que ya... Bueno, oye Álvaro, lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y por dejarte engañar para participar en esta segunda sesión de Dive en LinkedIn, y que pues a partir de la semana que viene, después del puente, ya podremos escucharte, y los que no han estado aquí presentes pues podrán escuchar el podcast de manera normal en cada una de las plataformas de podcasting que se prefieran. Y eso, pues muchísimas gracias, Álvaro. Genial, Luisma, muchas gracias a ti por contar conmigo, y nada, también darte las gracias, que sé que haces muchos eventos por Asturias y que estás por allí dando un poco de cultura de datos a todos y gestionando eventos, así que nada, darte las gracias por ese trabajo.
Muchas gracias. Oye, pues a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, sabiendo que encima estamos en medio de un puente. Y nada, os dejamos con nuestra música de cierre del live y que también es la música del podcast. Así que buen fin de semana a todos y a todas. Buen fin de semana.